relacionada con dos cuestiones. La primera es agradecer la iniciativa de la Fundación de la Clínica Rocío Vázquez de hacer una fundación en los momentos que corren, algo que también refleja el dinamismo muchas veces olvidado de nuestra sociedad civil. Y gracias a Dios hay gente que es capaz de meterse en estos berenjenales en los tiempos que corren. Y la segunda es que se hayan acordado de mí para traerme aquí y empezar esta jornada tan interesante sobre células madre, últimos avances, realidad o ficción. En todo caso, gracias, Rocío. Gracias, Ángeles, que se ha movido porque estará con la historia de cómo va todo y esas cosas. Gracias, Antonio. Y bueno, voy a hablar de una cuestión que es relativamente conocida y que en realidad de lo que intento transmitir hoy en la charla, más que las cosas que hacemos, que podemos hacer o que haremos en el futuro, son elementos centrales a cómo trabajamos y cómo somos. Quiero transmitiros pasión por el trabajo que hacemos todos los días y que hace que hoy estemos aquí, pasión por conocer y por relacionarnos con los otros, que es por lo que estáis todos aquí, y pasión por cambiar el mundo y cambiar las cosas y hacerlas posibles también desde el sur, que es por lo que probablemente la Fundación se ha creado. Y seguir con unas palabras que a mí me gusta, la utilizo en algunas conferencias para que veáis que el espíritu, la pasión y la filosofía que nos mueve no es nueva, ni es mía. ¿Vale? Decía Julian Osler, que es uno de los padres de la medicina moderna, tal y como la conocemos, que introdujo el laboratorio en la práctica clínica por primera vez, junto con Garrod, un bioquímico británico, trazar hasta sus fuentes, descubrir la naturaleza de los secretos que han asombrado a los filósofos de todos los tiempos, trazar hasta sus orígenes los vastos conocimientos disponibles, de manera que estén rápidamente disponibles para la prevención y la cura de las enfermedades. Esto lo escribió en 1902 en el Montreal Medical Journal y creo que permanece presente en la vida de todos y en la forma en que muchos de nosotros enfocamos nuestro trabajo. Eso explica tantas cosas que ha dicho antes Tomás, ¿vale? De alguna manera, y hablando de esta parte que nos mueve y de genética clínica y de genómica y de sus aplicaciones que ya tenemos disponibles hoy, un cambio de paradigma y un momento Osler, que llamaría yo, es justamente la publicación del primer borrador del genoma humano en la primera página del New York Times, con un titular de esos que te hiela la sangre en las venas, en cierta forma, porque dice: el código genético de la vida humana es descifrado por los científicos. Es de una rotundidad aplastante, ¿no? Bueno, estábamos un poco más lejos que eso, pero en fin, era una idea interesante y sobre todo muy periodística. Y ahí están los dos directores de las iniciativas, Collins y Venter. El más alto es Collins, es el... Está la luz. Este es el micrófono. Vale. Venter es el que dirigió la iniciativa privada, que posteriormente se publicaron en un número que no sé si todo el mundo conoce, pero los que hacemos un poco de ciencia o algo así, si tenemos mucha referencia, que es por primera vez un número simultáneo de Nature, Nature y Science, del genoma humano. Cada uno de ellos publicaba la versión de uno de los grupos. Nature publicó la versión del grupo público, que era una iniciativa de la Secretaría de Energía del año 88, imaginaos cómo dan la vuelta a las cosas, y el número de Science publicó la iniciativa privada. Pero la idea es trasladar por qué estamos hoy aquí en cierta forma y por qué las cosas que hacemos hoy nos sirven 20 años después. Estoy hablando del año 88, cuando empieza la iniciativa, del año 2000, cuando se publica, y de las cosas que han cambiado en los últimos años, de manera que hoy hay cosas que podemos hacer que soñábamos hacer en los años 80, en los años 90 y hasta en el año 2000. Porque al mismo tiempo que pasan esas cosas, que se hace el fabuloso proyecto, hay avances que nos permiten aplicaciones desde el diagnóstico genético en la medicina molecular. Y hay muchas enfermedades que diagnosticamos con un análisis genético sin necesidad de estar meses o años detrás persiguiendo si va a aparecer, si no va a aparecer. También el diagnóstico de enfermedades infantiles sobre las que no sabíamos cuál era su base ni cuál era la forma de detectarlas pronto, antes de que los niños tuvieran problemas muy serios, pero también la forma de trasladar eso a las enfermedades hereditarias, que son fundamentalmente las enfermedades raras, de manera que pudiéramos trabajar sobre la prevención del riesgo reproductivo en esas familias. Finalmente, también el diagnóstico de enfermedades en síndromes menos frecuentes, como son los cánceres hereditarios o los trastornos neurodegenerativos. Y, por último, el diagnóstico genético preimplantatorio, que es tan reciente como el año 92 en sus formas más básicas, ¿vale? Pero no solamente eso. Para hablar de diagnóstico genético hoy en día, no solamente podemos hablar de genética, tenemos que hablar también de reproducción y de todos los avances que ha supuesto durante estos años, que fueron también el origen del premio Nobel hace 2 años, del padre de esta tecnología, que nos han permitido acercarnos
a la idea de poder hacer diagnóstico genético preimplantatorio, sus aplicaciones y probablemente a conceptos tan avanzados en reproducción como puedan ser genómica o medicina personalizada, cosa que veremos en los próximos meses, años, de forma cada vez más presente. Y en el fondo, y esto igual os sorprende un poco, hablamos siempre de lo mismo, hablamos de trabajo en equipo. Ahí tengo algunos alumnos de mi cuarto curso, estoy encantado de que estén aquí, a los que ya siempre le transmito las mismas cosas y se reirán cuando lo diga. ¿Cuáles son las competencias core en medicina? Las competencias core en medicina son comunicación, empatía y trabajo en equipo. Sin eso, por muy buenos que seamos técnicamente, nunca avanzaremos, nunca seremos buenos profesionales. Bueno, pues esta es un poco esa idea. La idea es que, con independencia de tu origen, cuando trabajamos en grupo, en innovación abierta, cada uno hace lo que sabe hacer, pues todos somos capaces de saltar sobre el agua, que es lo que al final nos interesa, avanzar en una determinada dirección. Y la otra cuestión es desmitificar la tecnología. La tecnología no es Dios, la tecnología hay que aplicarla desde el trabajo del equipo, desde el conocimiento y con aplicaciones claras, y por eso en nuestro país hay una regulación muy interesante y muy precisa sobre el área de diagnóstico genético preimplantatorio y también sobre la generación de HLA para trasplante hematopoyético, ¿vale? ¿Y qué es el diagnóstico genético preimplantatorio? De lo que habrán oído hablar, pero no todo el mundo sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿vale? Pues el diagnóstico genético preimplantatorios es básicamente el análisis genético que hacemos sobre preembriones en el día más 3. Ahora veréis lo que es un preembrión, que obtenemos por técnicas de fecundación in vitro y que los analizamos antes de transferirlos al útero de mamá, ¿vale? ¿Y por qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico genético preimplantatorios en su primera idea, cuando se empieza a hacer diagnóstico genético preimplantatorios? Pues básicamente, para los que trabajamos en enfermedades con alto riesgo reproductivo, lo que pretendemos es ofrecer una opción reproductiva adicional a familias que tienen alto riesgo de tener niños o niñas con una determinada enfermedad. ¿De acuerdo? Y hay muchas enfermedades, hay como 5.000. Simplemente para deciros que todas las formas de transmisión están aquí, algunas de las que están aquí son de las más prevalentes entre nuestra población, como pueden ser fibrosis quística o atrofia espinal y, bueno, todas las formas de transmisión. No me voy a entretener mucho en esto porque 5.000 son muchas y esto solo es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con estas tecnologías. Pero también tenemos unos criterios generales según los cuales esta aplicación de la genética clínica y previsiblemente de los próximos años de aplicaciones o aproximaciones genómicas, como estamos haciendo ya para otras patologías o otros diagnósticos, tenemos unas reglas y unas condiciones desde el punto de vista clínico que se han traducido también en la forma en que nuestro país regula este tipo de aplicaciones de diagnóstico en genética clínica. Uno, que el diagnóstico genético sea posible y sea fiable. Es decir, que cuando decimos que un determinado preembrión, antes de transferirlo al útero de mamá, no tiene una determinada enfermedad, estamos seguros de que no la tiene. Y para eso tenemos unas condiciones previas, que es que nos permiten diseñar un diagnóstico ad hoc que sea totalmente seguro para esa pareja. Que estemos hablando de enfermedades con alto riesgo de recurrencia. No hablamos de diagnosticar cuestiones que no son básicamente hereditarias, sino de enfermedades como las que he presentado antes. De un trastorno genético que genere graves problemas de salud, aunque el concepto de graves problemas de salud tiene una difícil línea roja de traza. ¿De acuerdo? Esas son las bases fundamentales por las que empieza el diagnóstico genético y que recoge nuestra ley actual, que regula desde la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida las aplicaciones en diagnóstico genético preimplantatorio a lo largo y ancho de nuestro país. Y cuando hablamos de diagnóstico genético preimplantatorio, hablamos nuevamente de trabajo en equipo, hablamos de innovación abierta y hablamos de conectar para innovar, porque estas aplicaciones no son posibles desde una sola posición. Y hablamos de una fusión, al menos desde el punto de vista del concepto de la filosofía y el trabajo, de grupos que tengan que ver con genética y con reproducción y que sean buenos en los dos. Y si es posible, que trabajen juntos como ocurre en nuestro espacio, porque necesitaremos hacer nuestras consultas de consejo genético donde establecemos para esa familia cuáles son las opciones reproductivas posibles y si esa incluye o no la posibilidad de hacer un diagnóstico genético preimplantatorio. Hacemos análisis de confirmación para estar seguros de que lo que vamos a mirar, posible y fiable, es exactamente lo que queremos mirar y lo que queremos encontrar y lo que queremos descartar. Luego hacemos un procedimiento FIP convencional, bueno, no convencional, por ICSI, de reproducción humana asistida. Luego biopsiamos el preembrión en el día más 3. Y luego hacemos los análisis genéticos, que básicamente son bastante complejos y los tenemos que hacer súper rápido porque tenemos que transferir en el día más 5, 2 días después. Y esto también es una innovación. Y además tenemos que considerar algunas condiciones especiales en este tipo de pacientes y en este tipo de señoras, porque algunas de las condiciones que normalmente trabajamos en reproducción humana asistida sencillamente
no existen en este caso, porque no son mujeres que tengan problemas de esterilidad, lo cual no quiere decir que todos los ciclos de estimulación ovárica vayan bien, sino que simplemente hay que manejarlos con más cuidado, ¿vale? En primer lugar, necesitaremos mejor respuesta para disponer de mejores ovocitos y también para disponer de mejores embriones que podamos biopsiar y progresar después. Y utilizamos técnicas de microinyección básicamente por evitar contaminaciones genéticas que nos desvíen de posible y fiable. ¿De acuerdo? Y pongamos un caso ideal, porque esto es un caso ideal. Un caso ideal es que después de estimulación tengamos alrededor de 14 folículos cuando hacemos la última eco antes de punción y de esas 14 obtengamos 12 ovocitos maduros. M2 quiere decir metafase 2, que es el concepto de ovocito maduro. De esos probablemente conseguiremos fertilizar, que se queden fecundados, alrededor de 10. Esto es una situación ideal. De esos progresarán hasta día más 3 alrededor de 8. Y de esos, en nuestras manos, van un poco mejor, pero básicamente tendremos uno sin resultados. Probablemente, dependiendo del tipo de transmisión hereditaria, 4 de esos embriones tendrían la enfermedad, desarrollarían la enfermedad si nacieran, y uno se quedaría bloqueado, es decir, después de la biopsia no sigue andando, se para. Y al mismo tiempo, como tenemos que tener muy buena respuesta, tenemos que manejar muy bien la estimulación ovárica, porque tenemos un riesgo de hacer un síndrome de hiperestimulación ovárica, que básicamente, para los que no están familiarizados con eso, es una respuesta ovárica excesiva que tiene alguna serie de complicaciones médicas que potencialmente pueden ser muy graves y llevar a una mujer a la UCI, y al final nos quedan 2 para transferir, en el mejor de los casos en el día más 5, que no quiere decir un embarazo, quiere decir que tenemos 2 para transferir. Bien, esas son las condiciones que gestionan el concepto de diagnóstico genético preimplantatorio. Y el tratamiento de FIP pues es básicamente parecido, pero no igual, porque tenemos que gobernar el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y hacemos todas estas cosas. Llevamos al ovario a una situación de estimulación ovárica controlada y hacemos la punción. Y esto que ven aquí es como vemos nosotros un ovario. Eso es el ovario. ¿Vale? Como lo vemos nosotros por ecografía, aquí arriba hay una arteria que conviene no confundir con un folículo, porque si la pinchas el problema es bastante importante. ¿Vale? Y lo que estáis viendo aquí es una punción ecoguiada transvaginal con anestesia, sedación, que es la que hacemos nosotros, y cómo vamos obteniendo el resultado de los diferentes folículos, que son esos que he hablado antes. Y cuando tenemos esos folículos los llevamos al día más 3, y lo que están viendo aquí, para los que no se estén familiarizados con esto, es justamente un preembrión en día más 3. Aquí es donde hacemos la biopsia embrionaria, que la hacemos con control ecográfico, con control microscópico y con un láser, con el que abrimos la zona pelúcida. La zona pelúcida es esto que rodea al preembrión. Estos son 6-8 células en un día más 3. Y con esto, lo que vais a ver es un vídeo algo editado, pero casi en tiempo real, ¿vale?, de cómo es una biopsia embrionaria. Lo fijamos con la pipeta que veis a la izquierda, y una vez que lo tenemos posicionado correctamente, ¿lo veis aquí? Como abrimos un orificio en la zona pelúcida, ahora saldrán los disparos del láser. 1, 2, 3, ¿lo veis? Previamente hemos colocado el preembrión en un medio especial que disminuye las uniones calcio, porque si no sería imposible separar ninguna célula de este preembrión. Tenemos unos 30 minutos para hacer todo el procedimiento, porque pasado eso perdemos el preembrión. Esta es una de las biopsias que hicimos hace algún tiempo, porque ahora ya solo cogemos una sola célula, una sola blastómera, que tiene la misma construcción genética que el resto. Son células pluripotenciales, ¿vale? De ahí sale la masa celular interna, que es la que históricamente se usaba justamente para generar células troncales embrionarias. Y con esa célula, que hemos diseñado análisis genéticos nuevos que nos dan mejor resultado a la hora de la progresión del embrión, hacemos el diagnóstico genético preimplantatorio. En una sola célula
Esa es una de las bellezas y uno de los misterios de esto. En una sola célula. Porque cuando hacemos análisis genéticos o análisis de lo que sea, utilizamos decenas de miles de células. Nosotros tenemos que hacer esto en una sola célula. Por eso hablamos de posible y que sea fiable, porque claro, una célula, y luego nos recomprobamos más que en el diagnóstico prenatal, que supone que el embarazo ya está evolutivo y no es el mejor momento. Bueno, pues con esa célula lo que hacemos es ponerla en un tubito, que aquí parece muy grande, pero que es extraordinariamente pequeño, lo metemos en una máquina que se llama PCR, que fue esa tecnología, la base de esa tecnología fue Premio Nobel de Química en 1995 y revolucionó todo el proyecto Genoma Humano, y lo hizo posible, de hecho, porque si no, sin esa tecnología que marca un antes y un después, no hubiera sido posible. Nuevamente, conectar para innovar, y en un día, en 24 horas, tenemos que tener un resultado que procesamos en nuestros secuenciadores convencionales, y en el día más 5 transferimos, si tenemos embriones para transferir, claro, que es un poco el concepto que manejamos. Al final, nuestra tasa de gestación por ciclo puncionado, que no por ciclo transferido, que es bastante mayor, es decir, cada ciclo que se empieza y se funciona, que no siempre supone disponer de embriones transferibles, porque no hay embriones libres de enfermedad, pues es alrededor del 15% por ciclo puncionado. Como veréis después, en PGDHLA los resultados son algo mejores cuando hablamos de tasas acumulativas o de tasas por pareja. Pero en todo caso, y nuestra fiabilidad, la fiabilidad reconocida, eso no son nuestros datos. Nuestra fiabilidad hasta la fecha, y toco madera, es del 100%. Pero, vamos, los números de la ESRE, de la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida, son del 95% en términos reales, ¿vale? Hasta aquí el diagnóstico genético preimplantatorio, tal y como se concibe en el año 92 y cómo va funcionando hasta 2001. Y en 2001 el grupo de Chicago, el grupo de Berlinski, que falleció hace unos años, que en paz descanse, genera un nuevo modelo, que es la posibilidad de niños que, además de estar sanos de su enfermedad y sus padres desear tener un hijo sano de la enfermedad, pueden ser la fuente del cordón para un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que básicamente los progenitores hematopoyéticos son las células troncales, las células madre de la sangre, y que en algunos casos sencillamente y en algunas enfermedades no están disponibles, o no están disponibles con una identidad HLA, que es lo que hace que nos podamos trasplantar entre nosotros, cercana o idéntica al 100%, tienen que ser idénticos, lo que llamamos emparentados, y sin eso los trasplantes en determinadas patologías en las que van bien sencillamente no funcionan. Bueno, pues esto produce un cambio. En 2001 se publica el primer tratamiento con éxito con trasplante de médula ósea incluida en una anemia de Fanconi. Es de alguna manera la primera vez en el mundo, estamos hablando del año 2001, que ocurre esta selección embrionaria con esa posibilidad adicional. Y en España se traduce en una ley que gobierna y regula la reproducción humana asistida, es una ley orgánica, y que además dentro de la reproducción humana asistida regula el diagnóstico genético preimplantatorio, sus condiciones, y abre por primera vez la puerta a la posibilidad de que esos cordones, esas diagnóstico genético preimplantatorio permita, ¿vale?, tratar la enfermedad en el humano enfermo. Esto empieza en el año 2006. Había una presión social, había una presión clínica, realmente es una solución para un número de pacientes que de otra forma no la tiene. Y finalmente se abre la puerta en el año 2006, que se aprueban caso a caso en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida en el Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Y la forma en que se regula es interesante porque se trata de que, ya que se trata de una técnica con algunas connotaciones importantes como el diagnóstico genético preimplantatorio y la selección de embriones, una de las cuestiones, una de las apuestas de la ley es que todos esos embriones que se seleccionan tengan como destino finalmente hacer un trasplante, cosa que cuando vas a la literatura internacional no ocurre en muchos casos. Se hacen todo este tipo de procedimientos que son extremadamente difíciles, costosos y que generan preembriones, y sin embargo luego no se utilizan los cordones en muchos casos, ¿de acuerdo? De manera que la ley sí recoge eso, y la ley recoge una regulación que es así. Necesitas ser estricto, tiene que haber reglas en este área para que funcione bien y para que se ajuste a los fines que tú persigues. Una, que haya un informe actualizado, que el trasplante esté justificado, obviamente clínicamente, que no tengamos donantes emparentados y sean imprescindibles, que haya un compromiso de trasplante. Acabáis de ver que hasta una quinta parte de los casos solo se trasplanta en otros centros, que haya un informe clínico de la pareja desde el punto de vista reproductivo, porque esta técnica requiere, como habéis visto antes, una extrema necesidad de que las condiciones vayan muy ajustadas, si no sencillamente no va a funcionar y no puedes crear expectativas que luego no se puedan cumplir. Y luego, obviamente, recursos y experiencia y un consentimiento informado, cumplimentado, donde toda esta información se recoge y se explique. Y en algunos casos, además, no en todos,
básicamente en hemopatías no linfoproliferativas no lo estamos haciendo de acuerdo con la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, porque probablemente no hay mejor opción terapéutica que el trasplante emparentado, y las otras realmente no dan tan buenos resultados y por tanto probablemente el trasplante no es una opción, ¿vale? Y así es como se trabaja. Lo que estáis viendo aquí es uno de nuestros casos, y lo que estáis viendo aquí concretamente es el gen de la hemoglobina, y lo que hacemos es básicamente encontrar las mutaciones relacionadas con la enfermedad en el hijo anterior, estudiarlas y recomprobarlas en la familia y en los padres, ver cómo se distribuye el HLA, el antígeno, para estar seguros de que cuando hacemos el procedimiento no solamente no va a tener enfermedad, sino que además será HLA idéntico, lo cual posibilita el trasplante, que es uno de los objetivos. Y con eso, en la historia familiar, construimos un árbol, diseñamos el análisis, de manera que metemos toda esta información, tanto de la hemoglobina como del HLA, en un solo análisis y en una sola célula, de manera que nuestros resultados mejoran mucho en términos reales de embriones transferidos, pero también nuestra seguridad analítica y nuestra validez analítica es prácticamente del 100%, como veréis ahora, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí es justamente un análisis, ¿vale?, de la hemoglobina y del HLA, no solamente madre-padre, el niño y el embrión transferido, que es el que nos permite detectar si o no está libre de enfermedad y si será HLA idéntico. Esto es lo mismo justo como sale de la pantalla del secuenciador. Y estos son un poco para que tengáis un poco idea de cómo son nuestros resultados comparados con el mundo mundial. Porque es importante que nosotros, igual que todos los que trabajan en la clínica, hagamos benchmarking, lo que se llama compararse con los demás para ver si somos igual de buenos o no lo somos. O estamos gastando recursos para nada, o tendremos que darle una vuelta a lo que estamos haciendo porque no funciona. Y lo que estáis viendo aquí justamente es en un artículo del 2004 del grupo de Chicago, otro de Bruselas, que es el grupo más importante en Europa que se dedica a reproducción humana asistida y a PGD-HLA y a PGD en general, y nosotros hasta hace muy poco. Y quiero destacar cómo estamos súper afinados en el número de embriones analizados. Nosotros esta información no está disponible, pero más del doble que el grupo de Bruselas, lo cual nos permite diagnosticar el 96% de los embriones, pero no del 40%, sino del 88%. Lo cual nos da muchas más oportunidades para transferir y para no tirar embriones sin necesidad. Los casos que hemos transferido el número de embarazos, ¿vale? Y luego, bueno, siempre hablamos de tasa por ciclo, pero a mí me gusta más hablar de tasa por pareja, porque al final no puedes transferir muchos de esos embarazos. Y si os fijáis, nuestros números son iguales o mejores que los de clínicas internacionales bien reconocidos. Estamos en el sitio y lo estamos haciendo bien, estamos contentos, y este es un servicio que se hace desde el sistema sanitario público. Creo que has dicho algo antes, Tomás. Sí, se puede hacer desde el sistema sanitario público, ¿vale? Pero bueno, no quisiera transmitir un mensaje que no fuera el correcto. En mi opinión, esto está muy bien, pero hay que avanzar un escalón más y realmente saber para qué estamos hablando, de qué estamos hablando y para qué, ¿no? Bien, cuando hablamos de insistir sobre estos temas, para mensajes para llevar a casa sobre esto. Bueno, cuando hablamos de DGP con HLA hablamos de algo un poquito diferente a lo que es el diagnóstico genético preimplantatorio convencional. Obviamente, en algunos casos hablaremos de enfermedades con alto riesgo de recurrencia, pero en otros casos hablamos de trastornos linfoproliferativos que no son hereditarios, pero que también hay que valorar. Pero desde luego, lo que sí que tenemos claro es que para entrar en este tipo de tratamientos tiene que ser la mejor opción terapéutica, que no siempre lo es, porque vamos tarde o porque no. Y eso tiene una descripción, que es también las bases de las indicaciones que nosotros damos y las expectativas que los padres y los compañeros de hematología pueden esperar. Para casos de no cáncer, nuestros resultados son superponibles a los descritos en la literatura. Nosotros, de hecho, tenemos un niño tratado y curado de una anemia aplásica severa, es uno de los 2 casos que están hechos aquí. Y en el resto de las situaciones, básicamente las que son leucemias o linfomas, los resultados no son tan buenos. No son tan buenos por estas razones. Porque además del deseo de tener un embarazo libre de enfermedad, tienes que tener un HLA idéntico y un trasplante como la mejor opción. Aquí, en muy pocos casos, es la mejor opción, porque tener trasplantes de progenitores hematopoyéticos no emparentados probablemente es una mejor opción en esos casos. Tienes que tener un año. Tardamos entre 1 mes y 3 meses en diseñar para el estudio si no tenemos a esa familia conocida. Y luego, como todo el mundo sabe, creo, un embarazo dura 9 meses, ¿no? Por tanto, esos 9 meses hay que sumarlos.
tenemos que tener unas posibilidades razonables de tener un número de embriones, porque la probabilidad de encontrar un embrión sano o un embrión solo HLA son relativamente reducidas, y por tanto eso va a depender de la reserva ovárica materna, y eso tiene mucha relación con la edad. Desafortunadamente la edad media de las mujeres que acuden por este tipo de problemas está bastante por encima de los 35 o 36 años. La tasa de recién nacido en casa por punción es baja, aunque como habéis visto, por pareja es hasta casi de 1/3 cuando supas todos los ciclos, 2 de 7, con niños trasplantados y curados, lo cual son resultados relativamente positivos. Tienes que tener un compromiso de trasplante, porque si no haces un trasplante, ¿para qué haces un PGHLA? Y luego tienes que tener experiencia, porque diseñar un procedimiento como estos, tener una tasa de diagnóstico del 86% con el 88% de embriones, del 96% con el 88% de embriones, no es sencillo. Y luego tienes que tener experiencia en los trasplantes, porque hacer un trasplante, aunque no lo sepáis, no es un paseo por el campo, es una situación muy, muy delicada, que pone en riesgo la vida de los pacientes que se hace un trasplante de médula ósea. ¿Vale? Y luego hay que llevar el embarazo a término, porque la celularidad de los cordones, como ya explicará después en charlas posteriores el doctor Pascual Sánchez, no es la misma, de manera que nosotros también nos encargamos de llevar el embarazo a término y con el Banco de Málaga de obtener un cordón en las mejores condiciones para luego tener el mejor trasplante y no tener que someter a esos recién nacidos, a esos niños, a esos hermanos y hermanas a situaciones que no, al menos desde mi posición, no son muy deseables. Y sí, sobre los hombros de los gigantes, ya lo decía Tomás. Yo no estaría aquí si no fuera porque hay un montón de padres y madres y sus hijos que se enfrentan a condiciones que superan a cualquiera y a lo que uno puede esperar de la vida. Realmente son condiciones absolutamente desafiantes y es un privilegio haberlos conocido y haberlos tratado. Y he aprendido de ellos muchas de las cosas que os cuento. Y la segunda. Todo acaba. Esto también. No, primero lo enchufaba, pero eran muchas cosas para una sola vez. Por supuesto, he aprendido de ellos y eso ha sido un privilegio. Y por supuesto, mi gente, mi grupo, o yo soy del grupo de ellos, no lo tengo muy claro, creo que más bien lo segundo. Sobre los hombros de los gigantes, nunca he sabido, la realidad es que es de Labat, no sé dónde está Tomás, no lo veo ahora por aquí, pero lo hizo famoso Newton. Sobre los hombros de los gigantes, realmente, si no fuera por ellos, muchas de las cosas que os estoy contando, prácticamente todas, no sería posible contarlas. Gracias y buenos días. Que la realiza el doctor Andrade, José Antonio Andrade, de la Universidad de Málaga. A modo de resumen de su currículum, del doctor Andrade, hay que decir que es catedrático de universidad del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Lidera varios proyectos de investigación. Es autor de muchísimas publicaciones. La verdad es que algunas veces los resúmenes de currículum que nos mandan pues son currículos enteros. No identifica uno que sea un resumen por la gran cantidad de publicaciones que tienen los ponentes. Es autor de varias patentes y ha realizado distintas estancias en el extranjero, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Lidera también un proyecto dentro de la red de terapia celular y va a hablar de bioingeniería tisular esquelética mediante aplicación de células madres mesenquimales. Doctor Andrade, cuando quiera tiene la palabra. En esta semana que estamos terminando hoy, la semana laboral, yo quisiera destacar dos acontecimientos que para mí son relevantes, aparte del partido de ayer, lógicamente. Una, que hoy es el primer día de primavera y yo creo que inaugurar la primavera en una ciudad como Sevilla creo que es el mejor sitio. No hay mejor lugar en Europa para comenzar la primavera como en Sevilla. Y bueno, tengo la suerte de venir desde Málaga, a orillas del Mediterráneo, pues a oler la flor de azahar aquí en Sevilla, que es donde mejor se huele de toda Europa. Y en segundo lugar, otro un acontecimiento importante, relevante, muy relevante. Como sabéis,
Su Alteza el Príncipe Felipe ha estado esta semana aquí en Sevilla, inaugurando el primer certamen de viveros de empresas. Creo que fue el lunes o el martes, principio de semana. Y le oí decir una frase que para mí es muy significativa y con la que no puedo estar más de acuerdo. Dijo que Andalucía es una tierra, es una comunidad generosa, que contribuye al fortalecimiento del resto de España, económico, empresarial, social, cultural. Y yo creo que eso, muy pocas comunidades tienen el honor de acuñarse esa frase tan bien dicha. Y en el aspecto de la ciencia, de la tecnología, que es lo que nos ocupa hoy, pues también, yo añadiría que también es así. De hecho, el boom de los años 90 en relación a la terapia celular y a la medicina regenerativa se lideró desde Andalucía, gracias a la Junta de Andalucía y la Fundación Progreso y Salud. Y eso sigue siendo así a día de hoy, a pesar de la crisis tan tremenda que estamos pasando, que afecta notablemente a la investigación, como os podéis imaginar y todos conocéis. Así que creo que eso es importante decirlo aquí hoy, porque ha coincidido en el tiempo y yo no podía desaprovechar esa oportunidad de comentarlo para que tomemos conciencia de ello, ¿no? Bien, voy a hablar, como se ha dicho el doctor Ayala, de células madre mesenquimales, células madre adultas, por tanto, para terapia celular y medicina regenerativa en el sistema esquelético. Yo quiero dar las gracias a los coordinadores, organizadores de esta jornada, a ambas fundaciones, y les deseo el mayor de los éxitos, porque si ellos tienen éxito, los demás los tendremos también, directa o indirectamente. Así que mucha suerte en esta andadura y espero que la cosa funcione como debe. En esta charla voy a resumir cómo se hace o cómo se puede hacer o cómo hacemos nosotros, modestamente, investigación básica para ser aplicada a la clínica. Y me enorgullece estar entre estos científicos de tanto renombre, compañeros y amigos, algunos de ellos, que tenemos hoy aquí, y sobre todo me agrada saber que parte de la audiencia son estudiantes. Nosotros como profesores trabajamos continuamente con estudiantes de distintos niveles, en las clases y en los laboratorios, dirigiendo tesis, trayendo gente del extranjero, los nuestros se van fuera, intercambio, y de alguna manera tratamos modestamente de enseñarles cómo se puede hacer investigación básica que luego siga el camino translacional que todos exigimos y que nuestras autoridades nos exigen con los fondos que invierten en nosotros, ¿no? Así que, bueno, valga también para todos vosotros este ejemplo desde la Facultad de Ciencias de Málaga. Nosotros somos un grupo de biólogos que trabajamos en colaboración con clínicos, y ahora veréis un par de ejemplos concretos, y pertenecemos a dos sociedades, dos plataformas científicas, ambas pertenecen al Ministerio de Economía y Competitividad, coordinadas ambas por el Instituto de Salud Carlos III, como son la Red de Terapia Celular y el Centro de Investigación Biomédica en Red, en concreto el de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. También veréis algún ejemplo de colaboración con estas plataformas, que es a lo que debemos tender siempre, como ha dicho el doctor Antiñolo anteriormente. ¿Cuáles son los componentes de la ingeniería tisular? Es decir, cuando uno se plantea hacer terapia celular para crear tejido de nuevo o reparar funciones que están afectadas por una patología, una enfermedad o un trauma, hablamos de tres pilares básicos fundamentales, 3 o 4, del cuarto casi siempre nos olvidamos. Uno son factores de crecimiento que estimulan a las células a hacer determinadas funciones, o de diferenciación. Hay de muchos tipos, no voy a entrar en detalle. El otro pilar básico esencial son las células. Quizá tenía que haber citado primero las células, porque sin células no podemos hacer nada. Hay de muchos tipos también. En concreto, nosotros trabajamos con células madre mesenquimales, son células adultas, multipotentes, una alta plasticidad y una alta capacidad de proliferación. Y también biomateriales, es decir, estructuras, soportes, matrices, normalmente sintéticas ya, aunque algunas también naturales, de origen natural, que nos sirven para vehiculizar esas células y llevarlas a los lugares que nos interesan, a donde está el daño, donde está la lesión.
Y finalmente, algo de lo que nos olvidamos casi siempre, una buena vascularización es fundamental para que este engranaje funcione. Uno puede haber hecho un implante maravilloso, pero si no está bien vascularizado prácticamente en la mayoría de los tejidos, ese implante no va a funcionar y, por tanto, no vamos a poder regenerar la función que perseguimos. Cuanto mejor conozcamos la interrelación de estos 4 pilares, en mejores condiciones estaremos para hacer una decente, elegante ingeniería tisular. Como digo, voy a hablar de qué hacemos en nuestro laboratorio en 3 líneas de investigación que están vigentes actualmente en mi laboratorio. Una en el tejido óseo, donde más experiencia tenemos, aproximadamente unos 10 años llevamos trabajando en el hueso, en el tejido óseo, en osteogénesis. Otra en el cartílago, llevamos trabajando aproximadamente 4 años, tenemos una experiencia media y muy ilusionado, es en lo que estoy actualmente ahora mismo. Y estamos empezando a hacer algunas cositas en la bioingeniería del tendón, tendones y ligamentos, en concreto tendón. Aquí tenemos menos experiencia, tenemos algunos datos interesantes que me gustaría compartir con vosotros, pero digamos que estamos empezando en esa línea. En el primer caso, aplicaciones de la terapia celular en ingeniería tisular a la regeneración del hueso, os puedo decir que las células en las que nosotros tenemos mayores esperanzas son células madre mesenquimales, por lo que acabo de decir anteriormente. No trabajamos con embrionarias, no trabajamos con células diferenciadas. Creo que eso tiene importantes limitaciones y probablemente el hecho de que muchas cosas no estén saliendo tiene que ver con eso, con la alta diferenciación que esas células tienen. Por tanto, nos parece que las células madre mesenquimales son una alternativa y estamos en la obligación de investigarlo. Yo tengo una importante fe puesta en ellas. Lo que hacemos, en definitiva, es tomar médula ósea, principalmente, aunque hay otras fuentes alternativas también, como sabéis, pues es la grasa, de donantes, humanos o animales. La llevamos a cultivo, las amplificamos, inducimos diferenciación hacia el linaje que nos interese, en este caso osteogénico, mediante moléculas concretas en el laboratorio. No voy a entrar en detalle porque esto es un poco pesado, así que voy a apañarme con esta diapositiva en resumen. Finalmente, utilizamos unos biomateriales que nos están dando muy buenos resultados, que mucha gente utiliza, que son estructuras de fosfato cálcico, en concreto la hidroxiapatita, que como sabéis también es un componente mineral propio natural del hueso. Y con estos constructos, con estos productos, ya le llamamos productos, podemos tratar distintas patologías como las que tenéis reflejadas en esa diapositiva. ¿De acuerdo? Hemos hecho cosas de pérdida masiva de hueso, en resecciones segmentarias en fémures, lo vais a ver ahora, en prótesis recubiertas con ese material para colocarlas en la cadera, favorecer la integración y, por tanto, la creación de hueso nuevo en esa zona, y también artrodesis vertebral, que es lo mismo fusión espinal. Tenemos un ensayo preclínico realizado con una patente detrás y la licencia en una empresa, que ya lo puedo decir, la empresa se llama Indas, de laboratorios Indas Biotech, una empresa nacional potente que se ha interesado por la patente y la ha desarrollado. Este es el material que nos he cedido por una empresa que probablemente es la más importante, o al menos la pionera en el desarrollo de esta estructura, que es Interpor, que está en California, y que yo tuve la suerte de conocer allí en San Diego como consecuencia de mi estancia postdoctoral. Y, bueno, tiene una estructura microscopía electrónica de barrido equivalente al hueso esponjoso convencional, una estructura porosa, por donde las células migran, se pueden adherir perfectamente a las paredes de la célula, del biomaterial, y nos las pueden facilitar en las presentaciones que queramos, desde estructuras más grandes, con una forma determinada, partículas más o menos grandes, dependiendo del lugar donde las queramos inyectar. Es decir, este es el soporte, ese biomaterial donde vamos a colocar las células, lleven o no factores de crecimiento, que ahí yo también tengo mis dudas y que, bueno, por falta de tiempo no vamos a entrar, pero que si alguien está interesado lo podemos comentar. Hemos hecho estudios histológicos sencillos para ver que efectivamente cuando esos materiales, estos son los poros de los que os decía, cuando se reabsorbe el material, se queda el tejido que se ha formado en esos poros y todo lo que veis en rojo es hueso nuevo formado. Esto es un ensayo hecho in vitro que nos da la idea de que efectivamente las células se encuentran muy a gusto en esos soportes y que además son capaces de hacer lo que queremos que hagan, es decir, iniciar el camino osteogénico y formar matriz ósea in vitro en una placa Petri. Entonces, con esos datos, pues lo siguiente y más evidente era plantear un modelo sencillo de resección segmentaria utilizando fémures de rata. Aquí tenéis el fémur de una rata, esta es la patita, como podéis ver, aquí está la
la otra pata. Lo que hacemos es provocar una lesión que no suelda por sí sola, ¿de acuerdo? Aproximadamente de medio centímetro de longitud en la diáfisis del fémur. Es equivalente a una fractura, una pérdida masiva de hueso en una persona que, por ejemplo, tiene un accidente de moto y pierde gran cantidad de su fémur. Colocamos una placa atornillada que fija el biomaterial con las células y hacemos evaluaciones radiológicas e histológicas para ver cuáles son los resultados. Ese es el biomaterial, tal como lo hemos usado, este es el lugar donde lo colocamos, hacemos un orificio para luego posteriormente fijar las placas, provocamos la resección e introducimos el implante en el lugar correspondiente. Ese implante, esta es la imagen que tenéis sobre el implante ya infiltrado con células y sangre del propio animal en el lugar correspondiente, atornillada con 2 tornillos a ambos lados para dar estabilidad mecánica y fijación a la unidad. ¿De acuerdo? Se cierra estas son las células que cultivamos, células madre mesenquimales procedentes de médula ósea que cultivamos en el laboratorio y las que inyectamos en el biomaterial. Hacemos una radiografía antes de que el animal se despierte de la anestesia, justo después de haber hecho la cirugía, y otra a las 2 meses, 8 semanas más tarde. Y vemos claramente cómo hay una buena fusión, por tanto se ha formado hueso nuevo desde el lugar de la resección hacia el interior del material por infiltración en el mismo. Cuando hacemos histología, recuperamos ese implante y hacemos histología con distintas técnicas, no quiero ser pesado, específicas, vemos que se forma gran cantidad de hueso nuevo, ¿vale? y también cartílago. Eso lo podemos ver por distintas técnicas, son específicas que dependiendo del color nos dicen ahí hay cartílago, ahí hay hueso. Hueso nuevo de nueva formación. Es decir, lo que tratamos es de ofrecer una alternativa a este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Hemos hecho un ensayo que también me parece muy interesante en conejos, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, donde colocamos ese tipo de fijadores externos. Vosotros los traumatólogos usáis esta terminología mucho más acertadamente que yo, pero creo que se llaman así, fijadores externos, donde se inmoviliza el hueso que se pretende regenerar, y en este caso se trata no del biomaterial con la célula, sino una estructura, una esponja, una matriz embebida en factor de crecimiento osteogénico, como es, por ejemplo, el BMP2. ¿De acuerdo? Hemos hecho la dualidad para comprobar, efectivamente, que las células han de estar presentes. ¿De acuerdo? Cuando se coloca el factor de crecimiento solo, las cosas no van tan bien. Bien, a continuación hicimos un modelo de fusión espinal en rata. Y diréis, bueno, ¿y cómo se hace una cirugía en una columna de la rata? Pues sí, teniendo unas manos expertas de un cirujano clínico, todo es posible. Entonces lo que hicimos fue probar ese biomaterial que ya habíamos visto que estaba dando buenos resultados en el modelo de fusión espinal. Colocábamos varias piezas de esos trocitos que os he enseñado antes de ese biomaterial infiltrado con un número conocido y pensado de células en el lugar de la columna. Al animal se le inyecta un radiofármaco por la cola, se espera media hora y ese radiofármaco va a ir dirigido a donde se esté formando hueso nuevo como consecuencia de su afinidad para esa matriz ósea que se está empezando a regenerar. Hacemos ese micropet, esto es un PET, pero en el caso de la ratita o animales pequeños es un micropet. Obtenemos una imagen alentadora, esta sería la vejiga urinaria donde se acumula el radiofármaco. Aquí, por ejemplo, puesto que se trata de un animal joven, se está formando gran cantidad de hueso en la placa de crecimiento, en las uniones de las 2 placas de crecimiento de ambos huesos de la rodilla, y este es el lugar donde hemos implantado, donde hemos puesto nuestras células y donde se está generando hueso nuevo. Vemos otra imagen de lo mismo con otro programa distinto, pero que nos da la misma información. Es decir, hay un foco de formación de hueso nuevo justamente donde hemos colocado el biomaterial a partir de ese micropet. Hacemos histología de la zona y efectivamente vemos lo que la imagen nos está diciendo, que hay una placa extensa, densa, conspicua de hueso nuevo, aquí en rojo, de hueso nuevo que está fusionando ambas vértebras, donde hemos colocado el biomaterial. Por tanto, el modelo en animal pequeño funciona. Y si funciona en animal pequeño, lo siguiente, y un poco empujado por la empresa que os decía antes, por Indas, seguimos con un modelo preclínico en oveja. Y ahí lo que hicimos fue exactamente lo mismo, desarrollar en colaboración con los traumatólogos del Hospital Costa del Sol en Marbella, en concreto con el equipo del doctor Guerado, que tiene especial interés en problemas de columna, desarrollar un modelo muy parecido al que hemos mostrado anteriormente en rata, pero ahora ya con mucha mayor exigencia, mucho mayor volumen, cantidad, donde colocábamos injerto de ese mismo biomaterial entre 2 vértebras para provocar la fusión como consecuencia de hueso nuevo y evitar una posible
placa metálica, que es lo que se hace actualmente en la clínica, fijación metálica instrumentada, para que ese hueso nuevo que seamos capaces de formar aquí constituya un implante estable que fusione ambas vértebras y, por tanto, evite esa instrumentación, por lo menos ayude a esa instrumentación, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos nuestros controles, este es el material que ponemos, nuestros controles con células, sin células, en fin, esto es muy típico de la investigación científica, como todos sabéis, ¿vale? La situación experimental en la que va con células, siempre en el lado derecho del animal. Previamente, por microscopía electrónica de barrido, hemos visto, esto sería una imagen de esa parte del biomaterial, aquí vemos uno de los poros, de los huecos, esta es una de las columnas, y vemos que está perfectamente infiltrado por células madre mesenquimales, que se encuentran muy a gusto ahí, tienen un aspecto muy saludable, perfectamente adheridas al biomaterial y proliferando en alta tasa. Por tanto, quiere decir que era un biomaterial apropiado para esa célula, como ya hemos visto anteriormente, y en un número de células adecuadas también. Colocamos las piezas, esto se hace, como digo, en ovejas, intubadas, anestesiadas, en un quirófano apropiado, con el instrumental apropiado y las manos de los cirujanos ortopedas del Hospital Costa del Sol. Este es el momento de la implantación de esas piezas infiltradas con la célula en el lugar de la columna que os he mostrado en el esqueleto anteriormente. Esperamos aproximadamente 40 minutos hasta que el animal se levanta para estar seguro de que no hemos lesionado la médula espinal, por tanto la cirugía ha quedado bien hecha y a partir de ese momento nos marchamos y volvemos a los 6 meses. A los 6 meses se sacrifica el animal y se estudia el lugar del implante. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las ovejitas felices, bueno, no sé si felices, pero por lo menos de pie. Estos son los resultados que obtenemos luego cuando hacemos los TAC correspondientes y que nos dan mucha información. El número que veis ahí en cada uno de los casos es el número de las ovejas de los distintos casos que hemos hecho. Y están resaltados en amarillo los que mejor han funcionado. ¿Y mejor qué significa? Pues que haya gran cantidad de hueso nuevo formado. Estos son los orificios de la placa atornillada que colocamos. Y para que os orientéis siempre en el lado derecho, que es donde va el biomaterial con la célula, ¿vale? En el izquierdo va el biomaterial solo. Es el control. Vemos una alta cantidad de formación de hueso, una densa superficie de hueso nuevo que está uniendo ambas vértebras, por tanto fusionándolas entre ellas, dando estabilidad mecánica, biológica, natural a ese lugar. ¿De acuerdo? Y así, bueno, pues podéis ver distintos casos, uno con menor cantidad, otro mayor. Aquí tenéis dos casos muy, muy buenos. Todo eso hacemos histología, analizamos el tejido que se forma, el lado derecho siempre, aquí tenéis la huella de los tornillos, muy importante no atravesar la médula, como he dicho anteriormente, y este es el hueso nuevo que se forma, ¿de acuerdo? Entonces lo analizamos por un análisis de imagen y sacamos nuestras propias conclusiones en función de números, de parámetros numéricos, no solo histológicos, sino también numéricos. ¿En qué estamos ahora? Bueno, pues con la experiencia que estamos acumulando y en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, estamos haciendo lo que se llama un prototyping, que significa diseñar biomateriales a la carta. Es decir, el cirujano detecta un defecto, como consecuencia de un tumor, como el que tenéis en el esquema, un accidente traumático, lo que fuese, y se diseña por ordenador un implante ad hoc a ese lugar, con el tamaño, las dimensiones apropiadas a ese caso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ese implante así fabricado, normalmente de titanio, y esto lo estamos haciendo gracias a un proyecto de excelencia financiado precisamente por la Junta de Andalucía, en Málaga y que comenzó el año pasado. Lo que pretendemos es, bueno, se pueden hacer, como digo, unidades del tamaño que queráis, unas con mayor cantidad de poros, otras más pequeñitas, adaptándose siempre a la superficie que queremos regenerar. Y lo primero que teníamos que hacer los biólogos era comprobar que en esta estructura de titanio ocurría algo parecido a lo que ocurría con el fosfato cálcico que hemos visto anteriormente. Es decir, que cuando le poníamos células mesenquimales del propio paciente, autólogas, esas células se encontraban a gusto sobre esos biomateriales, es decir, crecían bien, no les resultaba repelente, etcétera. Entonces aquí vemos uno de esos trozos de titanio, ¿vale? A pocos aumentos y aquí a mayores aumentos, sería una de estas esquinitas. Creo que os situáis bien, una de estas esquinitas, aquí tienen los poros, 3 poros, y vemos que las células marcadas en verde, porque le introducimos una proteína, esto lo conocéis los bioquímicos muy bien, los biólogos moleculares, ¿verdad? Ahí estoy viendo algunas cabezas que dicen que sí. La proteína verde fluorescente, la GFP, que nos permite ver dónde están las células. La célula actúa exactamente igual, pero lleva una señal verde dentro
que nos sirve de chivato, de testigo para ver por dónde va la célula, ¿no? Entonces vemos que efectivamente las células están muy bien adheridas a esa superficie, se encuentran ahí muy cómodas y por tanto puede ser un buen soporte para trasladar células con capacidad osteogénica. Hemos hecho ya algunos ensayos en conejos y vemos que la integración es posible, la fijación con placas mecánicas, todo esto está ensayado, hacemos un TAC correspondiente y vemos perfecta integración de la pieza con el hueso, la capa cortical de ese fémur. Cuando analizamos histológicamente los alrededores, esto simplemente después de 5 semanas y media, 6 semanas, vemos aquí el titanio en negro, aparece en negro, y este es el hueso que se ha formado nuevo, perfectamente integrado, como veis en este borde, a la superficie metálica. Es decir, hemos conseguido que esas células sigan el camino osteogénico que queremos y además formen gran cantidad de hueso maduro, hueso estable, que se fija perfectamente al biomaterial que hemos colocado, al titanio. Estos son resultados, unas pinceladas esperanzadoras, resultados esperanzadores que nos permiten seguir avanzando. Lo que queremos, porque también tenemos una parte en el grupo que es experta en síntesis y producción de factores de crecimiento, de la familia OsteGF-beta, BMP, que intervienen en los procesos de osteogénesis y condrogénesis, y somos capaces, estos compañeros míos son capaces de modificar esos factores de crecimiento para ponerles un péptido que los hace tener alta afinidad sobre superficies concretas. Por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína muy extensa en la naturaleza, en nuestro organismo, está en todos sitios, y lo que pretendemos es diseñar esos factores de crecimiento que tienen capacidad de aumentar esa potencialidad de esas células, como estáis viendo, unidos a matrices concretas. Como eso se puede diseñar, yo siempre digo lo mismo, el papel es muy sufrido. Todo lo que yo sea capaz de dibujar, pues lo admite el papel. Luego hay que llevarlo a la práctica. Pero hoy día ya con los programas informáticos esto se puede hacer. Entonces, tú puedes diseñar a la carta exactamente lo que tú quieras. Hacer estructuras diferentes, distintas composiciones, con distintos tamaños, intercalarlas como si fuera un cubo y ahí colocar moléculas o células, estarían representadas por los simbolitos rojos, para favorecer todos estos procesos. Todo esto de manera controlada. Es un trabajo largo, complejo, que requiere la intervención de varias especialidades, pero que nos mantiene bastante ilusionados. Bien, esto es todo lo que tenía que contar respecto al cartílago, al hueso, de manera muy resumida. ¿Qué estamos haciendo con el cartílago? ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna duda? Yo me lo voy a tomar como una clase. ¿Una curiosidad? Sí. Ha hablado al principio de la charla de la importancia de la vascularización, pero sin embargo luego no ha comentado nada de cómo resuelven ese problema en las prótesis que ponen. Es que no hay tal problema, es decir, las prótesis se vascularizan muy bien, siempre y cuando no hemos tratado, por ejemplo, zonas necrosadas, siempre hemos hecho lesiones limpias, como ves ahí, en huesos sanos. Entonces, claro, ahí la vascularización no está impedida. Por tanto, en el momento que tú colocas el implante y cierras aquello, se vasculariza bastante rápidamente. Nunca hemos encontrado necrosis, ni sintomatología de falta de oxígeno, ni nada por el estilo. Pero, ya te digo, ten en cuenta que son animales jóvenes, en lesiones limpias, no necrosadas, ¿vale? Pero sí, la pregunta es súper pertinente. Gracias. Bueno, el tiempo de regeneración, nosotros no pretendemos que sea más rápido. Pretendemos que sea de calidad. Es decir, una cosa es que tú seas capaz de diseñar un péptido, una molécula, colocar las células más adecuadas, un biomaterial adecuado, y otra cosa es que el resultado sea, de todos los puntos de vista, de calidad. No solo histológicos, sino también biomecánicos. Entonces, no pretendemos que la regeneración sea más rápida, sino que sea de calidad, que sea un hueso estable, un hueso que no se vaya a refracturar posteriormente, que esos son algunos de los problemas que existen en la clínica con cierta frecuencia. Entonces, tenemos que estar pendientes ahí, utilizar los medidores a nuestro alcance para comprobar que el hueso que se ha formado es de calidad. Depende de los casos. Por ejemplo, ahí has visto, te he enseñado esa imagen de la radiografía. A los 2 meses, 8 semanas, ya tienes una fusión muy alta y muy estable por los extremos del biomaterial que empieza a migrar hacia el interior del implante. Entonces, si eso ha ocurrido en 2 meses, que siempre los primeros días son los más lentos, el proceso de la cicatrización, etcétera, ahí no se está formando todavía tejido
nuevo, pues puedes calcular que en un animal tan pequeñito, en un mes más, tienes un implante que puede ser sustituido por hueso nuevo. Lo ideal es que ese implante que colocas ahí, que se reabsorbe, sea sustituido, sea reemplazado por hueso nuevo estable. Y eso puede ocurrir, dependiendo del modelo, dependiendo de la lesión, etcétera, en pocos meses. En el caso de la oveja, de la fusión espinal que hemos comentado anteriormente, han sido 6 meses de tratamiento. Ahora vas a ver en el caso de cartílago que normalmente para obtener resultados completos está en torno a ese tiempo también. No, el implante lo suyo es que se reabsorba solo. De hecho, la zapatita de Interpor, una de las características que tiene, aparte del tamaño de poro, etcétera, y que se le incorporó recientemente porque hasta entonces estaba siendo un problema, es que fuese reabsorbible. Y lo es, se reabsorbe con cierta facilidad, más aún cuando los poros son más grandes. Nosotros estamos trabajando con un rango de poro en torno a 400 y 500 micras, que es un rango de poro muy bueno porque permite la buena infiltración de las células, la vascularización, la entrada de vasos, el tejido nuevo que se va formando en la matriz ósea, el osteoide, penetre también bien y circule bien por el interior. Y todo eso hace que la actividad enzimática normal de la reparación de un tejido, lo que se conoce en general como la cicatrización, reabsorba el biomaterial. Y eso es importante. A nosotros, cuando rescatamos un implante, no queremos ver el biomaterial allí. Queremos ver el hueso sustituyendo al biomaterial. Cuando el biomaterial permanece, los riesgos de refractura son más altos. Entonces, lo ideal es que se reabsorba completamente, porque tiene capacidad por ello, y hayamos hecho las cosas lo suficientemente bien como para que ahí no quede un hueco, sino que haya tejido nuevo inducido por nuestras manipulaciones. ¿De acuerdo? Voy a seguir, porque el coordinador me está dando señales de que debo seguir. ¿Qué estamos haciendo con cartílago? Estamos haciendo algo muy parecido, salvando la diferencia que hay dentro de los dos tejidos, utilizando células madre mesenquimales autólogas sobre soportes concretos, en este caso soportes colagénicos y de ácido poliláctico combinado con quitosano, que son unas composiciones ya muy conocidas. Bueno, todos sabéis, esto me lo puedo saltar, todos sabéis por qué existe necesidad de reparar el cartílago. Esto es una realidad clínica, es un problema clínico diario y que está resumido en distintas patologías por las cuales el cartílago se afecta. También creo que conocéis cuáles son los tratamientos utilizados, algunos más antiguos, pero que todavía se siguen usando, y otro algo más moderno, donde se trata de hacer terapia celular. Pero terapia celular utilizando células diferenciadas, es decir, los propios condrocitos de regiones aledañas, sanas, para reparar un tejido cartilaginoso dañado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce con la técnica del ACI, es decir, implantación de condrocitos autólogos, y que es muy practicada por especialistas, algunos de los cuales están hoy aquí, en nuestro país, y en definitiva consiste en tomar de una zona que se quiere reparar, cartílago en la parte, el tejido blanco, esto es el hueso subcondral que ya aparece debajo como consecuencia de la lesión, pues se toman varias biopsias del tamaño de un granito de arroz de cartílago sano, se llevan al laboratorio, esto lo hemos hecho también nosotros, se digregan las células y obtienes un cultivo de condrocitos. En definitiva, en 3-4 días tienes un cultivo amplio de condrocitos, células diferenciadas, no olvidemos esto. ¿De y esas células luego se colocan en el lugar de la lesión, sin biomaterial. Cuando colocamos un biomaterial, una membrana, el ACI se convierte en MACI, es decir, implantación de condrocito autólogo en una membrana. Esa es la diferencia entre el ACI y el MACI, ¿vale? Que aquí ponemos una membrana. Esto no lo hacemos nosotros, se hace clínicamente en todas las partes del mundo. Entonces consiste en mejorar el ACI, y efectivamente se mejora porque las células se distribuyen más homogéneamente, no hay pérdida de células, se las llevan al lugar adecuado, etc. Pero no deja de utilizar células diferenciadas. Y yo, la verdad, prefiero gastar energías en células indiferenciadas, como son las células madre mesenquimales, porque creo más en los resultados positivos en relación a los condrocitos. El cartílago es un tejido muy atípico, muy complicado, es avascular, no tiene vasos sanguíneos, eso complica muchísimo el acceso de células, de factores de crecimiento, no tiene tampoco inervación nerviosa directa. Sus células, por naturaleza, tienen una proliferación muy baja, por tanto, si la proliferación es muy baja, necesito mucho tiempo para recuperar una lesión relativamente grande. No tengo soldaditos que se reemplacen unos a otros cuando van cayendo en la batalla. Está rodeada por un tejido que también le provoca un cierto aislamiento, aunque también tiene sus ventajas como fuente de células madre mesenquimal. Y sobre todo aquí hay un aspecto
que se olvida con frecuencia. Cuando uno revisa la literatura, va a congresos y escucha a los expertos, casi nadie, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, casi nadie se acuerda de un elemento muy importante, que es la complejidad, la altísima complejidad que tiene la matriz extracelular del cartílago. Prácticamente inigualable a otro tejido. La del hueso es muy sencilla, es muy básica, es muy simple, muy simplona. El cartílago no es así. Tiene una matriz muy compleja, como demuestra esta diapositiva, donde tenemos distintos tipos de proteínas, aparte de colágeno y ácido hialurónico, proteoglucanos de un tipo, sulfatado, no sulfatado. Hidratado, es un tejido altamente hidratado, que tiene una carga negativa neta que atrae mucho agua. El cartílago, sabéis que es como una esponja, absorbe gran cantidad de agua. Y esa biomecánica que hay que establecer en torno a esta matriz tan compleja, muchas de las veces no se tiene en cuenta. Y yo creo que eso es un error. Y probablemente, modestamente pienso, creo que si se tuviese más en cuenta la complejidad de la matriz y redirigiéramos un poco nuestro trabajo teniendo en mente esta complejidad, los estudios irían más avanzados. Me da la sensación. Bueno, esto me lo puedo saltar, esto es una imagen simplemente que demuestra eso que digo, ¿vale? Con distintas técnicas somos capaces de ver cómo es la matriz de compleja. Esto es un cartílago sano humano, cedido por el doctor López Puerta, de aquí del Virgen